Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir. Yo soy Marta Mateo, la directora ejecutiva del Observatorio, para aquellos que no habéis asistido nunca a nuestro centro. Os doy la bienvenida a nuestro primer evento a través de Zoom. Así que y os doy las gracias por querer compartir esta experiencia que para nosotros es muy especial, puesto que nos ayuda a estrenarnos y a ver qué provecho le podemos sacar a esta herramienta también para el futuro. Quiero agradecer en primer lugar la disponibilidad y la buena disposición de Juan Antonio Trujillo, nuestro conferenciante de hoy, que en todo momento se mostró flexible y bueno, con su amabilidad dijo que sí se ofrecía a ser nuestro primer conferenciante a través del Zoom. Y también, desde luego, quiero agradecer a Juan Godoy Peñas su entusiasmo, su sugerencia de que no canceláramos el taller, sino que después de haberlo cancelado por las circunstancias que todos conocemos, nos lanzásemos a intentar organizarlo a través de Zoom. Así que, Juan, muchísimas gracias, porque seguramente a lo mejor sin tu sugerencia y tu entusiasmo y tu ilusión no nos habríamos lanzado. Y también quiero agradecer a Victoria Whitney y a Natalie Ramírez todo el trabajo puesto porque esto salga adelante. Quiero pedir a todos paciencia y comprensión si hay algo que sale mal, puesto que ya, como os digo, seguramente todos que sois profesores ya estáis muy puestos en Zoom, pero para nosotros es la primera actividad pública, la hemos estado utilizando evidentemente para reuniones, pero esta es la primera vez que lo utilizamos, así que si algo falla, espero que lo comprendáis y tengáis paciencia con nosotros. Y además creo que este tema tan necesario, tan interesante, tan relevante hoy día compensará, espero, cualquier fallo técnico que podamos tener. Antes de cederle la palabra a Juan Godoy para que presente a nuestro conferenciante, a Juan Antonio Trujillo, y presente la conferencia, que como sabéis es parte de esta serie que él, Juan, ha organizado para nosotros sobre el tema de las minorías, los problemas de las minorías de español como segunda lengua. Bien, pues antes de pasarle la palabra a él, sí me gustaría informaros de que estamos grabando esta actividad, que luego en la segunda parte, en la primera va a haber una parte más expositiva y la segunda parte será más práctica, estaremos organizados por grupos, esa parte no se va a grabar, pero sí grabaremos luego el final para redondear la actividad y por supuesto si hay alguna pregunta pues también quedará grabada. Lo que no se va a grabar es el trabajo por grupos. En todo caso, si alguien tuviera algún problema de que preguntó algo y queda grabado y no quiere salir, nos lo puede comunicar después por email y no hay ningún problema. Así que nada, sin más, cedo la palabra a Juan Godoy para que haga ya la presentación concreta de este taller. Muchas gracias a todos y a disfrutar. Muchas gracias, Marta. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por venir, la verdad. Yo sé que al principio todos estábamos asustados de Zoom, luego nos entró el entusiasmo y probablemente muchos ya estamos cansados de Zoom y de las videollamadas. Así que gracias por estar aquí todos y poder intentar hacer las cosas medio normales en medio de este caos tan especial para todos. Como ya saben, muchos los que vinieron en la primera reunión, cuando todavía teníamos vida normal y hacemos reuniones cara a cara. Esto forma parte de un taller que se llama Mapping Minorities in the Spanish Second Language, in the Spanish Second Language Classroom, y tenía como objetivo entrenar a diferentes profesores de diferentes niveles, tanto a nivel primaria, secundario como universitario, en el papel que juega la identidad en el proceso de aprendizaje de un segundo idioma, y habíamos decidido enfocar cada taller en un aspecto de la identidad. En este caso habíamos elegido solo 3 aspectos, podrían haber sido muchos otros, pero por cuestiones de organización no podíamos hacer más. En el primer caso estuvimos hablando del elemento de raza, y hoy Juan Antonio Trujillo nos va a hablar del
el aspecto de identidad de género e identidad sexual. Pero antes de presentar a Juan Antonio Trujillo, quiero explicar unas pequeñas normas sobre cómo vamos a utilizar Zoom para asegurarnos de que el taller funciona más o menos de forma correcta, ¿de acuerdo? En un principio voy a pedir que todo el mundo tenga su micrófono en mute, ahora mismo todo el mundo tiene, para que así asegurarnos que no se nos cuele el sonido cuando Juan Antonio Trujillo esté hablando, ¿de acuerdo? También, por supuesto, como en todas las conferencias, pueden hacer preguntas. Entonces les voy a pedir que, por favor, si no es mucha molestia, en la zona de participantes, cuando tengan una pregunta, seleccionen el botón de una manita, que si alguien no lo conoce, cuando le da a participantes, va a haber una opción en la que aparece un clic, una flecha y 3 puntitos. En esos 3 puntitos tiene la opción de levantar la mano si tiene alguna pregunta, y en el momento que lo veamos, pues tanto Victoria o Natalia o yo intentaremos interrumpir de forma educada al ponente para que pueda responder a sus preguntas, o también si se sienten más cómodos pueden utilizar el chat del grupo, y en cuanto podamos también le pediremos a Juan Antonio que responda a las preguntas. También, como ya saben, el certificado, el observador les va a dar un certificado sobre su asistencia. Entonces, a lo largo de la próxima semana, cada persona recibirá un email con su certificado de asistencia y las horas en las que estuvo aquí. Así que le voy a pedir, por motivos de organización, que todo el mundo ponga su nombre en su username, para que así Victoria y Natalie puedan guardar un registro de quién vino y mandarle su certificado, porque bueno, algunos tienen unos nombres que no es el nombre que tenemos en el registro, y a veces es un poco más difícil anotar quién llegó y quién no llegó a la conferencia, ¿de acuerdo? De todos modos, si alguien tiene algún problema, pues ya saben que nos pueden escribir y lo solucionamos inmediatamente. Creo que no se me olvida ningún detalle más de Zoom, y por lo tanto voy a empezar a presentar muy brevemente a Juan Antonio Trujillo, ¿de acuerdo? Él se doctoró en Filología Ibérica y Lingüística en la Universidad de Austin, en Texas, Universidad de Texas, en Austin, perdón, y desde 1997 trabaja como Assistant Professor en Oregon State University. Allí fue codiseñador de un programa de comunidad de aprendizaje enfocado especialmente en estudiantes de herencia, y posteriormente empezó a investigar otros caminos más creativos y a realizar un proyecto autoetnográfico sobre los nexos de lengua, religión, identidad sexual y otros aspectos de la identidad, combinados con la investigación lingüística y la poesía, los cuentos y los cortometrajes. Y actualmente está codirigiendo un largometraje documental sobre cómo los hombres queers de color se ven afectados por la masculinidad. Entonces, sin tenerme mal, voy a darle paso a Juan Antonio. Así que iba a decir la habitación es tuya, como en inglés, pero no. La conferencia es tuya, Juan Antonio, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes que han venido virtualmente a presenciar este taller. Gracias a Juan y a Marta y Victoria, y pues estaba en contacto con todo el grupo desde hace meses, y pues por fin hemos llegado al momento de poder encontrarnos y hablar un poco sobre este tema. Quiero reconocer también a una persona que no está presente con nosotros el día de hoy, Holly Cashman, que es la coautora de un libro, de un capítulo de un libro que voy a incluir muchísima información de ese capítulo en la conversación del día de hoy. Está mucho más cerca de ustedes, trabaja en la Universidad de New Hampshire, así que no queda lejos. Yo en este momento no estoy trabajando en la universidad, pedí una ausencia extraordinaria, y por eso yo no tengo toda la experiencia con Zoom que tienen mis colegas. Así que, y también tengo la tendencia de poner muchos elementos de diferentes tipos de media, música, película, todo eso en mis presentaciones, a ver si, o sea, con los dedos cruzados, vamos a ver si todo funciona. Así que gracias, Marta, por pedirles paciencia. Repito también que les pido paciencia con esta tecnología tan nueva para mí. Otra cosa más respecto a mi ausencia de la universidad es que creo que mi reloj interno
que todos tenemos como profesores para saber exactamente cuántas actividades se pueden terminar dentro de un periodo de tiempo. No confío mucho en ese reloj en este momento, pero en realidad no importa. Yo creo que lo importante es que disfrutemos y que aprendamos. Y si por alguna razón decidimos desviarnos un poco de lo que yo tenía planeado, pues eso también se espera dentro del tipo de pedagogía que propongo como solución a este problema que vamos a ver el día de hoy sobre el apoyo a estudiantes queer en las clases de lengua. Bueno, así que aunque no se cubra todo el material, nos vamos a divertir, vamos a aprender. Bueno, vamos a empezar con el primer desafío técnico, a ver si puedo iniciar mi PowerPoint. Así que con un poco de suerte. A ver. Van a ver mi pantalla primero con ¿sí se ve? Una pantalla negra. Sí. Perfecto. Sí, se ve Bueno, pues. Bueno, primeramente necesito hablar un poco de quiénes estamos hablando, cuáles son estos estudiantes. Es muy fácil y como vemos, vamos a ver los libros de texto, los materiales que tenemos para enseñar nuestros cursos de lengua. Si reconocen alguna diferencia, alguna variedad de identidad de sexo, casi siempre se trata de un hombre gay o tal vez una mujer lesbiana. Pero hay en realidad muchísimos factores diferentes y vamos a ver algunas posibilidades de quiénes son estos estudiantes. Primeramente, se trata de sexo, que es una situación un poco más complicada de lo que se cree. No se trata simplemente de masculino, femenino, de cromosomas con 2X o XY. Hay una gran variedad de cromosomas, o sea, la biología no es binaria tampoco, tal como mucha gente se imagina. Otro factor es género, que es el autoconcepto en un espectro de masculino a femenino. Y se nos asigna un género al nacer y a veces lo que uno siente, lo que es su género, no corresponde con esa asignación que se hizo al principio. También tenemos otras opciones, una fluidez de género, o sea, que una persona durante su vida cambia en su sentido de sentirse más femenino, más masculino. Hay personas que se identifican con todos los géneros y hay personas que no reconocen ningún género en absoluto. Otro factor es atracción sexual, y eso quiere decir con quienes desea una persona tener relaciones sexuales. Y estos son los términos más básicos: heterosexual, que sería una persona que siente una atracción sexual hacia una persona del sexo opuesto; homosexual, del mismo sexo; bisexual; pansexual; asexual, una persona que no desea relaciones sexuales con nadie. Y por fin vamos a ver aquí atracción romántica, de quien se enamora una persona, porque con quien quiere uno acostarse no siempre es lo mismo con quien se enamora. Podríamos añadir otros conceptos más, pero vamos a basarnos más para esta conversación en estos 4 factores. Pero lo que vemos es que una persona, por ejemplo, pues ¿cuáles son los otros factores? Debería de por lo menos mencionar. Podemos hablar de conceptos como monogamia o poliamoría, que es otro eje de diversidad sexual. Podemos hablar de presentación de género. Una persona se puede sentir hombre, ser una persona asignada hombre al nacer, pero le gusta vestirse con vestidos. O sea, es otro factor. Ahora, es importante reconocer que también estos grupos dentro de lo que es la comunidad LGBT no tienen el mismo privilegio, no tienen la misma visibilidad. Hay jerarquías siempre dentro de este subgrupo de la sociedad.
Podemos hablar también de atracciones eróticas, atracciones sociales, pero como les digo, pues vamos a ver básicamente estos 4 factores para esta conversación. Y a ver, déjame abrir el chat window aquí, porque no sé si me están haciendo preguntas que no las estoy viendo. Ok. No, parece bien. Pues una pregunta que nos podemos hacer es que si hay estudiantes queer en nuestras clases. Y pues obviamente la respuesta va a ser estadísticamente sí. Sobre todo si se toma en cuenta todos estos diferentes factores, diversidad de atracción, de sexo, de género. Y quiero darles por lo menos un pequeño perfil de un estudiante mío. Y también para que vean el trabajo que hago con los cortometrajes. Ay, Dios mío. ¿Se escucha el sonido o no? I look good in that picture, though. I think that was the last year I had financial aid for school. I was in the military at the same time, and both financial assistance from the government and the assistance from the military were helping me pay for school. The following year after that picture was taken, I lost both of them. Had issues with my financial assistance from the military. I couldn't get FAFSA the next year. I can't remember exactly what it was, but I told myself I was not dropping out of school. So I returned to exotic dancing. One of the gay bars here in Portland. It was the first place that came up. Decided, hey, what the heck? I'll go check it out. Juan Antonio, el sonido no se oye bien. Está muy bajito. ¿Podrías subirlo y volverlo a poner? Vamos a ver si yo por lo menos no lo oigo bien, no sé los demás si lo oyen bien. ¿Lo oís bien? No. No. Mira a ver si lo puedes... muy bajo. Sí, mira a ver si lo puedes subir. Sí, puede ver. Ok, I'm going to stop the share y lo vuelvo a empezar porque creo que es al iniciarse que... Ay, Dios mío. Ahora sí. I look good in that picture, though. I think that was the last year I had financial aid for school. I was in the military at the same time, and both financial assistance from the government and the assistance from the military were helping me pay for school. The following year after that picture was taken, I lost both of them. Had issues with my financial assistance from the military. I couldn't get FAFSA the next year. I can't remember exactly what it was, but I told myself I was not dropping out of school. So I returned to exotic dancing. One of the gay bars here in Portland. It was the first place that came up. Decided, hey, what the heck? I'll go check it out. After that, I mean, I saw what good money you could be making. That's how I ended up paying for my last 2 years of school. The night I stepped into Silverado was the first night that I had actually intentionally stepped into a gay bar. I'd never gone to a gay bar. We didn't have them in Central Oregon where I grew up. There aren't any in Corvallis. But that was the very first night that I had ever intentionally stepped into a gay bar. The first night I actually stepped into a gay bar was by accident when I was coming up here for a concert, and small town me was lost, and all I wanted to do was find a bathroom. Like, I really had to go, and I wasn't about to pee in the street. We went into Ember, and we were looking up at the wall, and my friend was like, "That's a really buff guy. That's a really buff guy. Where are we?" Diving into the gay scene, that was the first night I did, was the night that I went to go audition. So it was just full-on plunge. At the beginning, working, let's say,
specifically made my school schedule so that I could go up on a Thursday night. That was my last day of class. Go up on a Thursday night, so work Thursday, Friday, Saturday, and sometimes Sunday when I could. And on Sunday, if I could work, I would work a double shift. So I would work just, let's see, it'd be 8 hours through, 9 hours through. By the end of the weekend, I would end up going with essentially a third of my tuition. So I could pay off tuition in 3 weeks, and then the fourth week of the month, it was all extra. So it was really good money at the time. To be honest with you, I was a little bit uncomfortable when those conversations were brought up, but it was only because of me not being myself at the time. Because in my mind, I wanted to avoid everything that was gay. I loved that class though. That class was amazing. It was, I don't know, the stuff that we talked about was stuff that nobody really ever talked about. Totally different person. Was just living a lie. Wasn't comfortable in my own shoes, comfortable being myself. Life just got more interesting after that because I was who I was meant to be. I didn't have to pretend to be anyone else anymore. Yeah. Bueno, ese fue el estreno mundial de ese pequeño cortometraje. O sea, regresando a lo que les dije, pues sí, claro, hay estudiantes LGBT en nuestras clases. No siempre sabemos quiénes son y vemos como en este ejemplo, no siempre saben estas mismas personas quiénes son. Están en el proceso de buscar su camino, están en su proceso de descubrimiento y no siempre cuentan con la afirmación y apoyo económico que necesitan. Este muchacho pues tuvo que salirse del closet de golpe porque tenía una necesidad económica muy fuerte. Y a pesar de que no pudo revelar su identidad, por lo menos sabía que contaba con el apoyo de sus maestros. La clase a la que se refiere fue una clase que enseñé con un compañero, así que fuimos 2 profesores dedicados a poder hablar abiertamente de la vida, de las experiencias de nuestros estudiantes. Quiero hablar un poco más, bueno, esto también, disclaimer, no hablo por toda la comunidad LGBT. Vemos que hay tanta diversidad y yo tengo mi propia experiencia y necesito reconocer desde el principio que yo tengo bastante privilegio dentro de la jerarquía de comunidades LGBT por ser hombre cisgénero, por ser una persona que pasa por blanco. Hay muchas razones por las que gozo de bastante privilegio. Es importante que empecemos, bueno, que sea un punto de partida, ¿no? Y que sigamos explorando y buscando voces de otras experiencias de otras personas. Quiero hablar un poco ahora de los impactos, más concretamente, vimos la experiencia de este joven. El grupo de Listen produce informes, reportes todos los años sobre las experiencias que tienen estudiantes en las escuelas. Y acaba de salir esta semana un reporte nuevo sobre la comunidad LGBT de herencia hispana. Así que si quieren buscar en su página de web, les puedo pasar la información en el chat en algún momento. Muy interesantes los datos y coincide mucho con lo que tengo aquí. Más de 50% de estudiantes LGBT se sienten inseguros en la clase. Esa seguridad se siente no únicamente en su casa, no únicamente en el recreo, sino en las interacciones didácticas pedagógicas con sus profesores. Más de 70% presenciaron el uso de términos clasificados como un discurso de odio e injurias por estudiantes y también por personal docente, lamentablemente. Sue Rankin
hace muchísimas encuestas sobre diversidad de diferentes tipos. En 2006 publicó un reporte sobre la experiencia de estudiantes universitarios LGBT y encontró altas tasas de victimización que se produjo en la forma de acosos verbales y físicos. Sobre todo se vio en grupos como, personas como yo, que vivo en las intersecciones no únicamente de diversidad sexual, sino también por ser latino. Las jerarquías, sistemas de poder tienen sus interacciones y crean una situación bastante más difícil para ciertos estudiantes. También más de 40% de jóvenes sin techo son LGBT y los jóvenes queer intentan suicidio 5 veces más que jóvenes heterosexuales. Y cada vez que se provoca alguna instancia de victimización, aumenta la probabilidad de un intento de suicidio más de 2%, 2.5%. Esos datos los pueden encontrar en el Trevor Project, que es un buen recurso. Es una organización dedicada a combatir el suicidio en jóvenes LGBT. Ahora, también siempre estamos en las universidades, en las clases, hablando de los learning outcomes. También hay un impacto cognitivo. Y primeramente es necesario reconocer, muchas veces hasta nosotros, profesores de idiomas, pensamos mucho en las estructuras, pensamos en conjugaciones de verbos, en listas de vocabulario, pero en realidad el lenguaje tiene muchas funciones más allá de la transmisión de datos. Es un mecanismo, como dice aquí, de suma importancia en la creación y fortalecimiento de identidades colectivas e individuales. Así que una persona, para decir que realmente sabe, maneja un idioma, necesita saber manejar más que conjugaciones verbales, necesita entender toda la gramática de identidades. Y eso requiere saber un poco más sobre variaciones de pronunciación, expresiones léxicas. Es un sistema, como dice aquí también, de colores, de gestos, de miradas, de señales y signos semiocultos que nos ayudan a encontrar a los nuestros, de formar grupos, establece quiénes son los que forman parte de nuestro grupo y los que no forman parte de nuestro grupo. Así que si no prestamos atención a las diferencias lingüísticas, los estudiantes, y vamos a estar jugando un poco con idioma a partir de ahora, salen de la clase incapaces de expresar su auténtica identidad o salen sin poder integrarse a las comunidades queer en español. Y concretamente carecen de recursos gramaticales para un lenguaje inclusivo. No tienen vocabulario y conocimiento pragmático para poder participar en contextos sociales. No saben a dónde ir, con quiénes hablar, con quiénes no hablar, cómo acercarse a una persona. Ignoran mucha historia y cultura relevante y también desconocen la amplia producción cultural de personas queer. Más allá de Ricky Martin, es algo que vamos a ver que Ricky Martin es muy popular en los libros de texto. Si se presenta a alguien de una de las comunidades de las que estamos hablando, casi siempre es Ricky Martin. El concepto, yo creo que más importante es reconocer lo que es la heteronorma. Este es el mayor problema que enfrentamos. Este concepto es la práctica y las instituciones que legitiman y privilegian la heterosexualidad y las relaciones heterosexuales como fundamentales y naturales dentro de la sociedad. Es casi como, bueno, es muy parecido, tiene sus paralelos en otros sistemas de poder. El patriarcado es invisible para muchos hombres. Es una situación tan arraigada en cómo funciona la sociedad que muchas veces ni se nota. Lo mismo con el racismo.
los sistemas de privilegio basados en color o de raza llegan a ser invisibles. La heteronorma también es invisible. Y tiene sus manifestaciones en nuestra pedagogía. Y estas son las principales manifestaciones. Primero, la invisibilización, y vamos a ver unos ejemplos aquí más adelante, que es la exclusión total o parcial de identidades, o lo que se llama la heterosexualidad obligatoria. También tenemos inclusividad, pero muy problemática, es decir, con estereotipos, presentando la diversidad sexual como polémica. O también tenemos algo que va a ser probablemente nuevo para muchos de ustedes, la aceptación condicional homonacionalista. El homonacionalismo es un concepto que voy a definir en un momento. Así que para el capítulo del libro examinamos todos los libros que pudimos encontrar que eran para hispanohablantes, para hablantes nativos de Spanish Heritage Language Speakers. Estos 4 libros que ven en la pantalla, ninguno de estos textos para Spanish Heritage Language tenía personajes o ningún tipo de contenido de la comunidad LGBT. Sí había lecturas sobre Ricky Martin, pero no mencionaron en ningún momento de que era gay, ni que tenía hijos adoptivos, que se había casado con otro hombre. Lo que vemos más en otros libros es la ¿qué palabra más larga, no? Invisibilización parcial, que es la falta de representación de esta gran variedad de identidades que vimos. Y pues aquí ven otra vez estos términos que vimos al principio. Gente agénero, bigénero, pangénero, fluido, transgénero, no aparecen esas identidades en la mayoría de los textos que examinamos. Otra cosa que vemos, otra manifestación de la heteronorma es la heterosexualidad obligatoria, que es imponer la heterosexualidad en nuestras clases. Por ejemplo, tenemos imposiciones gramaticales en que obligamos concordancia con sexo o género. Si una persona vemos, por ejemplo, que tiene la apariencia de ser mujer, obligamos a esa persona, la vamos a corregir en la clase. Si dice, estoy cansado, la paramos y decimos, no, cansada. Controlar decisiones léxicas también, sintácticas o de pronunciación es otra cosa que vemos en otra imposición gramatical. Y vamos a ver un poco más en qué consiste eso, porque hay que ver primeramente las variantes que se ven en la comunidad LGBT para ver qué es lo que estamos corrigiendo, que no se debe de corregir posiblemente. También vemos el problema de un contenido basado completamente en la heteronorma. Y eso encierra a nuestros estudiantes en su mundo heteronormativo y tienen que tomar papeles contrarios a su propia identidad. Lo que vemos en muchos libros de texto son ejemplos como actividades en que el último punto les preguntan a nuestros estudiantes qué prefieren los hombres en una mujer. Y si es bueno, eso implica que eso es lo que es normal, que a un hombre le va a interesar una mujer y que va a tener sus preferencias, y además implica, porque hay un poco del patriarcado que se ve ahí también, de que a la mujer le corresponde tratar de averiguar qué es lo que busca un hombre para que ella pueda hacer un poco más como él desea. Vemos también otra manifestación de la heteronorma en los estereotipos. Y otro concepto que es útil para esto es el esencialismo, que es la idea de que si nombramos a una persona, le decimos que es mujer, es hombre, es gay, eso nos hace pensar en toda una serie de características que son obligatorias para esa persona. Y pues ahí está el problema por ejemplo, de Ricky Martin.
si decir, bueno, si la diversidad sexual consiste en hombres gays, no únicamente estamos viendo una sola identidad entre las muchas que deberían de verse, que se debe incluir. Lo que estamos viendo también es un modelo muy limitado de lo que es ser un hombre que ama a otro hombre. Así que lo que vemos muchas veces es eso. Se presenta a través de una imagen conocida como Ricky Martin. Esto limita la experiencia a este modelo. Y La lengua que heredamos, otro libro para Heritage Speakers, también Nuevos Mundos. Los dos libros tienen la misma lectura sobre Ricky Martin y habla de cómo salió del closet. En realidad no habla mucho de su historia con Menudo, de su largo camino hacia la fama como cantante. Se enfoca en lo que es este modelo de que ser gay implica, si es un buen modelo de un hombre gay, significa casarse, significa tener hijos, y eso es lo que se presenta. Otro ejemplo que vimos en otro libro es un cuento sobre una mujer que se casa con un hombre gay para sacar sus papeles. Y eso es, aunque es otro modelo que no es Ricky Martin, tampoco presenta una imagen muy buena de lo que es el hombre gay, porque persiste en la sociedad también la idea de que el hombre gay tiene ciertas flaquezas morales, tienen fama de depredador, tienen fama de una falta de honestidad, y eso tampoco nos ayuda a nuestros estudiantes a entender lo que es la comunidad. En cuanto a la reducción a polémica, hay libros que se consideran inclusivos, pero la inclusividad es presentar como polémica la vida de estas personas. En La lengua que heredamos, tenemos una actividad de redacción sobre los muy controversiales temas de adopción y matrimonio de parejas del mismo sexo. Y no sé, se pueden imaginar lo que es ser una persona gay, digamos, y está ahí con esta actividad que pone en tela de juicio todos los planes que tiene uno para la vida. Si debe poder casarse o no debe poder casarse, es algo que estudiantes heterosexuales no tienen que enfrentar en las clases. Otro libro, Conversaciones Escritas, en su primera edición, tenía un debate sobre el origen de la homosexualidad, que si es de crianza o de biología, y sacó datos de un grupo que se considera un hate group, Southern Poverty Law Center. Mantiene una lista de grupos que son grupos de odio, y figura esta organización, ni siquiera, pues ahí aparecieron los datos publicados por esta organización en el libro de texto. Y por último, esta idea de aceptación condicional y el homonacionalismo. El homonacionalismo es una idea que presentó Jasbir Puat en 2007. Es una ideología que conecta la aceptación de personas queer con su capacidad de ser capitalistas, de ser nacionalistas. O sea, para ser un gay bueno, uno tiene que estar buscando derechos de servicio militar, necesita estar buscando matrimonio civil, adoptar hijos. Y vemos también típicamente modelos de familia basados en lo que es la heteronorma. En fin, y como vieron también el mercado laboral con sus consumidores, y tenemos estos ejemplos, ¿no? De un símbolo nacionalista, la bandera americana, pero con los colores de la bandera de orgullo. Y mi favorito, pues los Doritos. Me imagino que, no sé si aporta algún sabor el colorante que le ponen, pero como que me da miedo, no sé. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, vamos a ver
lo que está pasando en estas comunidades lingüísticamente, porque forma parte de lo que tiene que ser nuestra respuesta. Y antes de explicar esto, quiero mencionar que como lingüista, y bueno, esto es un poco controversial también, yo no creo en el estándar. El español estándar, una norma lingüística, para mí no existe. Nadie habla ningún español estándar. No sé, o sea, todo el mundo tiene su dialecto. Y es una abstracción el idioma que presenta como modelo, digamos, la Real Academia. Nadie habla como manda la Real Academia, ni los mismos académicos de la Real Academia hablan exactamente 100% según la norma publicada. Las variaciones que vemos en la lengua pueden manifestarse en cualquier nivel de organización lingüística y como ustedes saben, hay más de una gramática. La lengua tiene varias gramáticas, o sea, varios sistemas que tienen, que tienen sus propias reglas. Hay reglas de pronunciación, hay reglas de morfología, hay reglas para cómo se seleccionan las palabras, varias gramáticas, y vemos cambios dentro de las comunidades LGBT en todos estos niveles de organización lingüística. El cambio lingüístico surge como resultado de cambios tecnológicos o cambios sociales. Tenemos todo un vocabulario nuevo para las computadoras y ahora están entrando cada vez más. Ahora que estamos comunicándonos todos por Zoom, vamos a ver diferentes versiones de vocabulario para referirse a lo que estamos haciendo en este momento. Y en algunos casos van a ser palabras prestadas del inglés, en otros casos van a ser palabras prestadas de otros idiomas, adaptaciones, pero siempre está en un estado de cambio el idioma. Pero también, aparte de ser provocadas por por estos avances tecnológicos, también los cambios lingüísticos suceden como parte de un proceso continuo de establecer y afirmar identidades y de formar grupos. Y en este proceso el prestigio es muy importante, el prestigio social. El proceso de adaptación lingüística puede ser consciente o inconsciente. Hay personas, por ejemplo, que dicen, bueno, este influencer de Instagram me encanta, voy a prestar atención a cómo habla, cómo pronuncia las palabras esta persona y voy a tratar de imitar. Esto puede suceder, pero muchas veces no se da cuenta qué es exactamente lo que está copiando. Simplemente está absorbiendo diferencias léxicas, diferencias de pronunciación, imitando, repitiendo, porque ve a esa persona como modelo para seguir. El cambio lingüístico tiene sigue lo que dicen una curva sigmoide. Y se inicia de manera un poco lenta y luego el grupo empieza a aceptar el cambio y es un proceso bastante rápido y siempre hay un poco al final siempre hay cierto porcentaje del público que nunca acepta el cambio lingüístico. Y esto lo presento porque tal vez sería interesante, ahora que vamos a ver algunos ejemplos de cambios lingüísticos que están en marcha, pensar exactamente en dónde están en la curva. Me imagino que en la mayoría de los casos que vamos a ver, todavía estamos en el inicio, de que hay muy pocas personas y el cambio todavía parece ser un poco lento. Pero en algunos casos yo veo que algunos fenómenos lingüísticos del lenguaje inclusivo que tal vez están llegando ya a la siguiente fase, de que
vamos a empezar a ver estos ejemplos en la cultura popular. Y pues una vez que llega a este punto, por ejemplo, de verse en la televisión, la expansión del uso de estos términos, de esos cambios, va a ser mucho más rápido. Ahora, estos son algunos de los cambios que se están viendo. Tenemos el famoso caso de Latinx, que es una evolución de un esfuerzo de eliminar el sexismo. Ahí es donde comenzó. Latino, pues se decía, bueno, ¿por qué masculino? Porque latino se aplica a todo el mundo. ¿Qué tal si no son más personas masculinas? Así que empezaron primeramente los académicos a poner O y luego A. Las dos letras, las dos opciones. Y luego con arroba, porque, I don't know, looks cute, ¿no? Y después, pues tenemos ahora muy poca gente que pone arroba, y ahora lo que vemos más que nada es Latinx, que toma el lugar. Y tiene un significado un poco diferente. Latino con arroba, todavía mantiene el sistema binario. Eso implica que estamos diciendo que la persona a la que referimos puede ser latino o latina. Pero si vemos, también hay mucha gente que no acepta la idea de género binario, o para esas personas no tienen género. No es una buena solución, porque todavía se ven obligadas estas personas a aceptar uno de los dos polos del binario. Y me imagino que todos ustedes han visto el uso de Latinx, ¿no? Inclusive me imagino que muchos de ustedes lo utilizan, por lo menos en la escritura, si no en sus clases oralmente. Ahora, tenemos otra cosa parecida, que es que se ve en muchos países también, el eliminar el plural masculino y simplemente poner las dos opciones. En vez de decir, por ejemplo, les damos la bienvenida a todos, hay que decir, les damos la bienvenida a todos y todas, o todas y todos. Y eso también, yo lo he escuchado en conferencias académicas en varios países, no únicamente en Estados Unidos. Aunque necesito reconocer también el último punto ahí, de que estas cosas, estos dos variantes, Latinx y esta tendencia a decir todos y todas, son fenómenos que refuerza el hecho de que en inglés existe esta obligación ahora social de estar siempre cuidándose de no tener lenguaje sexista. Más cambios. Ahora, otra transformación de Latinx. Tenemos una estrategia para pronunciar palabras escritas con X, porque Latinx suena un poco raro, es difícil de pronunciar, así que pues ahora tenemos esta otra opción que se escucha en muchas partes, de decir la X se pronuncia con E, o sea, Latinx se pronuncia como latine. También tenemos una extensión del fenómeno de la X a todos los sustantivos adjetivos que señalan un supuesto género biológico. Una palabra como cansado se convierte en cansade. El uso más difundido es con plurales. Y pues creo que eso aquí, esto ya lo veo. Ese ejemplo no va con ese punto, pero pues ya entienden lo que es, ¿no? Ok. Y por último, aquí tenemos también el cambio de pronombres. Pronombres de sujeto, yo, tú, en vez de él y ella, que obligatorio tienen género, hay una nueva forma que es ella, que no indica ningún género. Ella es mi amiga. Nosotros, vosotros, la misma estrategia. Se pone la E en vez de la O o la A
que históricamente estarían en ese espacio. Los posesivos, mi, tú, su, nuestra, vuestra. Tenemos nuestra, nuestro, pero también nuestre. Porque si hay objetos con un género con E, un género neutro, hay que tener también un posesivo con una desinencia, un sufijo neutro. Y por fin, preposicional para mí, para ti, para ella. O para ellos. Para nosotros. Ahora, como les dije, algunos de esos fenómenos lingüísticos ya se están extendiendo a la cultura popular. Y tengo dos ejemplos. Compañeros, compañeras, compañeres, se acabaron los sufrimientos, se acabaron los exámenes, adiós a los uniformes. ¡Let's party! Esta temporada de Élite. Y acaba de salir la última y tercera temporada de La Casa de las Flores. Esta es de la temporada. Y ahí vemos otro ejemplo. Así que estos cambios, aunque son recientes, como ven, ya han llegado a un público mucho más amplio, mucho más grande. Quiero llegar a la actividad, así que yo sé que voy un poco rápido. Si tiene alguna pregunta, me avisan. Bueno. Otra cosa que hay que ver también lingüísticamente es el vocabulario inclusivo. Y quería mencionar que dentro de la comunidad tenemos unos usos diferentes de lo que se ve fuera de la comunidad. Primeramente, en las clases hay que reconocer que nuestros materiales a veces tienen términos que no deberían de usarse, por lo menos sin tener una conversación seria con las personas que están en nuestra clase para que entiendan la historia y el contexto de lo que se está viendo. Así que una palabra homosexual parece ser inocente, pero para la comunidad es una palabra que tiene una connotación como clínica, implica alguna enfermedad o por lo menos nos categoriza como personas que tenemos una característica sociológica, o sea, nos pone en términos científicos, médicos, y eso pues para muchas personas no sería la forma preferida. También tenemos algunos textos que dicen que contienen palabras como travesti o marica. Hay todo un catálogo de términos misoginistas, términos que son despectivos, términos que provocan traumas para nuestros estudiantes, y hay que estar siempre atentos y atentes al uso de estos términos en las clases, en nuestros materiales. No obstante, es necesario también, si queremos apoyar a nuestros estudiantes LGBT, hay diferentes maneras de expresarse dentro de la comunidad y no debemos cerrar la opción, por ejemplo, de que una persona que es parte de una de esas comunidades utilice uno de esos términos despectivos o injuriosos, porque para nosotros puede ser una manera de retomar el poder. Y de demostrar que respetamos la autodeterminación de estudiantes. Así que pues tenemos este concepto entonces de endogrupo, exogrupo, un uso endogrupo de una persona que es parte de una de las comunidades LGBT. Las reglas que se aplican en cuanto a cuáles son los términos que se usan y que no se usan son diferentes. Y pues sí, el vocabulario reapropiado son términos que mis amigas utilizan. En vez de decir gay, por ejemplo, que es un término bastante común, prefieren joto, marica, mariacha, tortillera. Son, en boca de personas de fuera de la comunidad, son injurias. Pero para una persona que realmente es parte de la comunidad, es que está hablando con otra persona que es parte de la comunidad, tiene otro sentido, otro contexto completamente diferente.
Otra cosa que se ve dentro de la comunidad es cambiar el género de la persona. Yo, por ejemplo, me identifico como hombre, pero si yo me digo, pues yo estoy muy cansada hoy, se ve mucho. Es algo que se ve mucho en la comunidad. O también hasta referirse a tratar a otra persona con el género cambiado, si son muy, muy amigos. También en el habla dentro de la comunidad, a veces se hace referencia a ciertos detalles personales que no serían muy prudentes ni aceptables en la sociedad en general. Y quería darles ejemplo de esto. También los significados pueden ser muy cambiados. Entre mis amigos, por ejemplo, la palabra gay, aunque no es una palabra que se considere mala, es un término bastante seguro si quieren simplemente pues, escoger un nombre, un término para hablar de un hombre que tiene una relación con otros hombres. Para mis amigos que son también latines, la palabra gay es un término para hombres cisgéneros blancos de privilegio. Y rechazan totalmente esa palabra y prefieren referirse prefieren joto, mariposa, mariposo, jota, alguna versión de esas palabras que repito en boca de otra persona de fuera de la comunidad. Son términos que no se usan, que representan otro acoso verbal. Ok. Bueno, pues sí, vamos llegando a la parte del grupo. Las sugerencias que tengo para ayudar a nuestros estudiantes vienen de un marco de pedagogía crítica de Freire. Y si no han estudiado mucho la pedagogía crítica, algunos de los puntos más importantes de esa filosofía educativa son los siguientes. Primeramente, es un modelo que busca un efecto social. No, la idea de objetividad no existe. Reconocemos que sí estamos ahí para efectuar de una manera muy concreta la sociedad. Y en este caso, lo que buscamos es la liberación personal y colectiva, de poder sacar a las personas de la opresión de las grandes instituciones que nos niegan, como dice, la subjetividad en nuestra agencia, nuestro poder de actuar por nuestro propio bien. La pedagogía crítica también se ocupa de examinar el mundo juntos, partiendo de la experiencia vivida. No nos basamos siempre en los libros publicados por expertos. Nosotros somos expertos o expertis. Este modelo pedagógico también rechaza jerarquías y reconoce que maestros, maestres, que nosotros también estamos ahí para aprender. No es cuestión de expertos, estudiantes, sino de un grupo que juntos estamos explorando, examinando, aprendiendo. Entonces, lo que propongo y lo que se ve también en el capítulo del libro que mencioné antes, lo que buscamos como principios, conceptos organizadores para nuestra respuesta, para apoyar a estudiantes queer, la humanización. Queremos respetar siempre la humanidad de las personas. Y eso implica, aquí tenemos 3 puntos, como ejemplo, siempre utilizar términos positivos, si es posible utilizar los términos seleccionados por ellos y no dejar que las injurias que usen en la clase sin llegar a examinar el por qué, hablar de los sistemas y los prejuicios que forman parte de pues, explicar por qué son dañinos. Segundo punto, afirmar los derechos humanos de personas LGBT y no presentar
su vida como debate. 3, rechazar ideologías homonacionalistas. No esperar que para tener derechos, para ser humanos, una persona tenga que ser una persona bien portada. Uno no pierde sus derechos por querer tener relaciones, por ejemplo, poliamorosas y tener 2 novios en vez de 1. La subjetividad también es un concepto que quiero que tome en cuenta en su respuesta a estos estudiantes. Una pedagogía de liberación reconoce la subjetividad de estudiantes LGBT y apoya el ejercicio de docencia en cuestiones de identidad. Entender que tenemos estos estudiantes en la clase, aunque no lo publiquen. Tenemos que respetar los nombres y pronombres que ellos escogen. Construir actividades que no les obligan a revelar su identidad ni tomar el papel de una persona heterosexual. Dejar amplio espacio para expresiones lingüísticas y culturales de identidad. Y eso incluye todo lo que vimos en cuanto a estos cambios lingüísticos que se ven y lo que les dije de uso del lenguaje endogrupo. También tenemos que ser recurso para la información lingüística y cultural que nuestros estudiantes, lo que es necesario para que puedan vivir dentro de la comunidad a la que pertenecen. La inclusión es el último concepto que quiero mencionar. Como profesores tenemos que ser proactivos con respecto a la inclusión. Incluir literatura, cine, música, historia y nombrarlo en vez de simplemente poner un artículo sobre Ricky Martin y en ningún momento mencionar nada sobre su sexualidad. Y sigo con Ricky Martin, pero obviamente eso se aplica a otras personas también. Por favor, pongan otra lectura que no sea de Ricky Martin. Interrogar la heteronorma también. Implementar un modelo de pensamiento crítico como el Critical Inquiry Cycle que vamos a ver ahora. Y practicar lo que se llama la nulificación curricular, que es una técnica muy sencilla en que o se elimina material problemático, no se presenta, les dice a sus estudiantes, la pregunta número 3 no la hagan, o también si tienen más tiempo, con preferencia, crear una nueva conversación sobre lo que es problemático y poner más material para que aprendan un poco más sobre el sistema. Y aquí, pues, si tuviéramos más tiempo, mi idea iba a ser poner a todos ustedes en grupos para que nombraran un poco más algunos ejemplos de personas que caben en esta categoría, que cuáles son algunos de estos materiales inclusivos. Autores que se reconocen como autores queers, incluyen a García Lorca, a Gabriela Mistral, Manuel Puig, Lemebel, Alarcón, Arenas, Moraga. Artistas también tenemos a Calo, Alman López, a Laura Aguilar, fotógrafa mexicana, chicana, y Ricky Martin. Pero también, obviamente, hay más. Me dijeron que hay gente también que enseña a niveles de primaria, por ejemplo. Y tenemos materiales para todas las edades. Y quería presentar brevemente un ejemplo. Tengo un amigo que también vive aquí en Oregon, Ernesto Martínez. Escribió un libro para niños que se llama Cuando amamos, cantamos. Es bilingüe, así que tiene 2 títulos. El otro es When We Love Someone, We Sing to Them. Es un libro bonito, muy sencillo, sobre un niño que ama a otro niño. Y se ha hecho un cortometraje que ha tenido muchísimo éxito. Y si tienen ustedes acceso a HBO Latino, lo pueden ver hasta el día 3 de mayo. O sea, falta poco para que ya no esté disponible. Why do Mexicans like serenata so much? Cuando te enamores, mijo, nothing will stop you from wanting to sing. Your great-grandmother, Nali, she used to say it was a Xochipilli way. He's the god of love and song. They call him the Prince of Flowers. I need a Xochipilli song. Oh, yeah?
Who's a lucky? Peachy. He's an old boy at school. You need a song, huh? And your joy just happens to be for a boy? Of course he's a boy. No one has ever written a song for a boy who loves a boy. Yeah. It's such a sweet little movie. Ahora, se nos va tan rápido el tiempo, ya sabía que esto iba a pasar. Quiero que hagamos una actividad de investigación crítica. Es un modelo que presenta Terry Osborne en su libro Teaching World Languages for Social Justice. Que si tuviera que nombrar los libros más impactantes de toda mi vida como profesor, yo creo que este sería el número 1. Sobre todo cuando se trata de cuestiones de pedagogía. Y este es el modelo que presenta. Primeramente, pues es un ciclo que se puede hacer para ver cualquier tema y el lenguaje, el uso del idioma en comunidades LGBT es un buen modelo para practicar esto. La primera etapa es la investigación informada. Tratamos de ver pues, qué tipo de información nos interesa, qué queremos saber, qué tipo de información es válida. Seguimos con el siguiente paso de análisis inductivo, donde resumimos todos los datos que acumulamos, conectamos estos datos con el tema que decidimos estudiar y empezamos a ver patrones. Llegamos al tercer punto, que es de poner en forma de frases breves alguna observación sobre lo que hemos encontrado. Una declaración de una sola frase para que vean las conexiones entre los diferentes factores que hemos visto. Y luego se pasa a la última parte, que es la reflexión crítica, donde volvemos al grupo, empezamos a ver, bueno, qué es lo que no se vio, qué es lo que se tiene que estudiar más, dónde nos estamos equivocando, cuáles son las perspectivas que no tomamos en cuenta, etc. Así que vamos a ver si podemos por lo menos tratar de hacer el ciclo un poco rápido, ¿no? Porque no nos queda mucho tiempo. Y si tienen acceso a su handout, este sería el momento de buscarlo. Porque vamos a seguir los pasos que están ahí. Voy a crear grupos y vamos a ver estas preguntas. Este es el tema de investigación. ¿Cómo se adapta el lenguaje en la música popular queer? ¿Y por qué se tienen que hacer estas adaptaciones? ¿Cuál es la necesidad sociológica o lingüística? ¿Y cuál es la función? ¿Cuál es el impacto que tienen estos cambios? Esta es la investigación. Así que vamos a empezar. Aquí tengo una pantalla para que vean la letra, pero pues sí, tienen sus enlaces también en el handout y sería mejor en sus grupos usarlo así, porque yo creo que pierden acceso a mi shared screen y todo cuando se ponen en grupos y no tendrán acceso pero pues ahí tienen sus links, ¿no? Para abrir. Pero esto es lo que van a examinar. Es un artista que se llama Sailor Fag. Es de México, de Hermosillo originalmente, vive ahora en Guadalajara. El tipo de música que produce es reggaetón lo-fi. Y quiero que vean esta canción que se llama Quien no perrea es macho. Y voy a tocar un poco, pero como les digo, pueden buscar ahora el enlace para que vean. O hacer un Google también lo pueden encontrar si es más fácil. Quien no perrea es macho. Hagan observaciones. La pronunciación, vocabulario, gramática. Quien no perre es macho, quien no perre es macho, quien no perre es macho, 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 macho. Quien no perre es macho, quien no perre es macho, quien no perre es macho, 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 macho. Para no quitarles más tiempo de sus grupos, pues ahí lo voy a dejar, pero ustedes ya saben qué es lo que van a estar escuchando. Y luego pasan al análisis. Necesitan ver, bueno, veo este ejemplo, y aquí hace esto, y aquí dice esto.
Y luego, después de hacer esas observaciones, pasan a esta fase de las conclusiones para decir, bueno, veo que está cambiando el género masculino, lo cambia a neutro con la E y lo hace con los adjetivos. Sería un tipo de conclusión que podrían mencionar en sus grupos. Y luego vamos a regresar y ver una fase de reflexión crítica y hablar un poco de las conclusiones. Así que, pues no sé, tenemos muy poco tiempo y si lo pueden hacer rápido, eso significa que no van a poder hacer un análisis muy profundo, pero que encuentren por lo menos unos ejemplos para hacer una conclusión en cada grupo. ¿Está bien? Y voy a crear grupos de 4 personas y a ver si les funciona esto. Y les voy a dar unos 7 minutos, que es poco, pero... Bueno, ya regresaron. Obviamente esta actividad, pues con 20 minutos más, habrían podido hacer un poco más, pero por lo menos yo creo que pudieron lograr ver cómo funciona el ciclo investigativo y el papel que tiene, en vez de simplemente corregir estudiantes cuando hacen algo lingüísticamente que les parece indebido, en vez de simplemente dar una ponencia, una plática, pues es una manera de que exploren, de que encuentren por sí mismos, cómo funciona el idioma inclusivo. Vamos a pasar, si tuviéramos más tiempo también había otra actividad de nulificación curricular, que el concepto es mucho más sencillo. Yo creo que lo podrían hacer hasta por su cuenta en su casa. Es el concepto de nullification. Aquí tengo un ejemplo de un libro de texto que tiene algunos problemas. No es una actividad inclusiva. Obliga a los estudiantes a tomar papeles no correspondientes a su identidad. ¿Cómo podrían ustedes mejorar esta actividad? Simplemente porque es lo que tenemos que hacer básicamente, en vez de siempre inventar, porque yo sé que no todos tenemos tiempo para inventar actividades. Tenemos libros de texto, una obligación, una necesidad, pues nos están pidiendo que cubramos cierto material. Muchas veces eso es lo que nos queda, ¿no? El tratar de remediar, de arreglar, reparar lo que está de nosotros en los libros que nos han seleccionado para nosotros. Bueno, para resumir, quiero que hablemos un poco de sentimientos. Enseñar e investigar mis sentimientos primero, de discriminación presupone muchísima labor afectiva y profesores que habitamos estas interacciones, ser latino, ser queer, no tenemos el lujo de dejar esas identidades al lado, están siempre presentes. Están presentes en cada clase y también están presentes en cada ponencia, cada publicación, cada reunión de profesores, y los prejuicios que acompañan estas identidades están siempre presentes, no podemos escaparnos. La energía necesaria para sobrevivir a largo plazo, como dice ahí, no es inagotable. Y para mí este taller es a la vez una despedida, porque yo ya no puedo más. Es una invitación a que otra generación tome las riendas y empiece a hacer este tipo de trabajo. Sobre todo profesores con privilegio heterosexual, porque el peligro es menos. O sea, la energía que nosotros tenemos que siempre poner como personas queer, se nos acaba. Ustedes tienen por lo menos el apoyo del sistema en cada momento, que siempre no contamos siempre con ese apoyo. La pregunta que tengo también para ustedes es cómo se sienten, porque también es importante. Y no sé cuántos de ustedes se identifican como queer, y me imagino que hay
por lo menos 1 o 2 personas, sí. Pero esto sería para todos. ¿Cómo se sienten después de ver estos ejemplos? ¿Con ganas de defender la academia? ¿Con resistencia a los cambios sociales que se han visto? ¿Que el matrimonio gay pues ya no... ya están hartos de todas estas conversaciones políticas? ¿Sienten alguna repugnancia? Porque obviamente tienen vidas desastrosas estos hombres, confusión, y claro, que I'm just like putting out ideas un poco exageradas, ¿no? Confusión sobre cómo se hace esto, curiosidad sobre otros cambios que vemos en el idioma. Sienten tal vez una dedicación, poder apoyar mejor a sus estudiantes queer. Estas son preguntas que tengo. Y no tienen que contestar oralmente, pero quiero que se fijen un poco en lo que sienten en este momento y que reconozcan que sus estudiantes sí perciben lo que ustedes sienten. Y a ver, hay una cosa en el chat. Muy bien, muy buen comentario, gracias. Y me gusta también el asterisco. Dice, bueno, si tienen su chat abierto pueden ver el comentario. Para resumir, entonces, sí, tenemos estos estudiantes en nuestras clases. Las escuelas siguen siendo lugares de mucho peligro para algunos de nuestros estudiantes. Experimentan discriminación. El lenguaje, tenemos todos los recursos necesarios para crear un ambiente más inclusivo. Y pues, ¿cómo respondemos a los cambios que vimos hoy, cambios lingüísticos que vimos? Los ejemplos indican algo sobre cuánto prestigio nosotros asignamos a estas comunidades. Y quiero que piensen un poco en eso. Sobre todo, nada pierden en aplicar algunas de estos conceptos, porque las soluciones que propongo son soluciones que sirven para todo el mundo, tienen vigencia para todos. La humanización, respeto a la subjetividad, buenas investigaciones críticas, todo eso nos apoya a todos nosotros en nuestro camino hacia una sociedad mejor y hacia una mayor libertad. Bueno, y pues es lo que tengo. Así que si tienen alguna pregunta, no nos queda más tiempo, hemos pasado la hora, pero estoy disponible, me puedo quedar si tienen alguna pregunta más, si quieren conversar un poco más sobre algún tema. Yo creo que tenemos 5 minutos para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, no sé si alguien... Yo tengo un comentario y es basado en mi experiencia de maestra de español como lengua extranjera. Y es lo de, por ejemplo, los temas cuando se explica lo de yo, tú, él, ella, lo de los pronombres y el tema también de la familia. Ya, o sea, cuando 20 y pico de años atrás, pues uno decía papá, mamá, hijo, hija, me vas a hacer el proyecto de la familia, son los hermanos, son los abuelos. Hoy día ese proyecto se ha transformado completamente. Le doy la libertad a ellos y los hace sentir mejor si quieren expresar lo que ellos sienten. Y pueden venir afiches con papá, papá, mamá, mamá, o mamá sola con 3 hijos, y eso es familia, abuelo, abuela conmigo. Y yo creo que no sé si está pasando actualmente, ahora en este tiempo, pero respecto tiene que haber un cambio en lo de cómo se va a enseñar eso en Spanish as a foreign language. ¿Cómo se va a enseñar eso para que el estudiante se sienta parte de un currículo? No sé cómo ADFO o las distintas asociaciones de foreign language están trabajando en transformar los currículos y la enseñanza, y no solamente él, ella, ellos, ellas, porque pues ya, o sea, es una sociedad en cambio y tiene que ser una sociedad que incluya a todo el mundo, y
o sea, no sé cómo se le hace a los demás maestros, pero ya yo he abierto y ya es otra dirección y se le da la oportunidad a todos los estudiantes que expresen, inclusive estudiantes heterosexuales quieren hacer el afiche con papá, papá o mamá, mamá y puede que entonces sea pues niño y perrito, por ejemplo. Pero se le da. Y creo que es bueno dejar esa opción para todos, ¿no? Porque si se trata de una situación en que algún estudiante gay, digamos, tenga que poner ahí su estructura familiar y le quitamos la opción de estar presente como persona gay o no estar presente como una persona gay en esta interacción en la clase, pues ya es otra cosa, ¿no? Exacto, se cohíbe. Es un momento difícil también porque estos cambios lingüísticos se están viendo, como vieron en las películas, se están viendo en la televisión, pero no se ven todavía en el diccionario de la Real Academia. Y las casas editoriales no están en este momento, no han llegado al punto de poder publicar lecciones con estos cambios lingüísticos. O sea, bueno, ese material lo tenemos que crear nosotros y lo tenemos que presentar nosotros. Me imagino que hasta que la Real Academia Española, me imagino, o cualquier otro organismo de la filmación, no creo que las casas editoras puedan, no sé, hasta dónde llega lo de la licencia en editar y en... Pero sí, el cambio está y ya se percibe en los salones. Y tenemos un comentario de Everton también, sí. Muchas gracias, Juan. Eso estuvo excelente, muy buen tema y súper, súper relevante, importante. Complementando lo que dijo la compañera, me parece que eso es un cambio, ¿no? Yo enseño una clase de filología, de historia de las lenguas romances y para mí esta discusión es siempre muy importante para que los chicos entiendan cómo las lenguas cambian. Y las lenguas cambian con las sociedades, ¿no? Las lenguas, los cambios empiezan sociales, empiezan con la gente. Yo creo que después la Real Academia, las asociaciones, o sea, se abren a eso, porque generalmente los grupos son muy conservadores, ¿no? Creo que la misma identidad de los grupos debe hacerse un poco conservador. Pero mi pregunta como maestro a ti como maestro es una cuestión de evaluación de textos, por ejemplo, en la escritura, ¿no? Muchas veces uno se ve con textos manuscritos especialmente en niveles más elementales. A veces uno no sabe ser estudiante, no sabe que una palabra termina con la O o con la A o con... entonces, ¿cómo tratar eso, por ejemplo, en un tipo de feedback escrito a los estudiantes, ¿no? O sea, ¿qué consejo tendrías o qué experiencias tienes tú en este sentido? Buena pregunta. Perdón. No, es que estoy pensando, pues ya esto abre tantas preguntas más, ¿no? El ciclo investigativo que empezamos a aprender es lo que utilizo en mis clases. O sea, el número de actividades que nosotros hacemos en la clase, composiciones, por ejemplo, casi siempre para mí son parte de un proceso más largo de investigación crítica. Y ha llegado el momento de redactar, hemos tenido muchísimas conversaciones sobre estas cosas, ¿no? O sea, así que mi experiencia ha sido un poco diferente simplemente porque funciona mi clase. Bueno, no sé. Pero en cuanto a los libros de texto, yo quiero comentar, porque no lo mencioné antes, señalé que uno de los libros de texto había incluido material de un grupo de odio. Sí hay esperanza, ¿no? Porque mi coautora y yo nos pusimos en contacto con la persona que escribe ese libro y le dijimos, bueno, esto es lo que nosotros vemos, eso es lo que está pasando en este libro de texto. Hizo tantos cambios, o sea, ese libro ahora es uno de los mejores en cuestiones de representar distintas identidades, de diversidad sexual y de género.
Yo tengo un comentario en relación a tu pregunta, Everton. Y no sé, o sea, no sé exactamente cómo me siento con eso, pero fue una iniciativa que hicieron el presidente de la asociación queer de Harvard, en el Kennedy School creo que es, y él había propuesto que en todas las clases del Kennedy School los alumnos llevaran al principio una especie de tag en la que identificaran su pronombre, en la que pusieran estas citas en inglés. Yo en un principio pensé, bueno, que quizás a lo mejor eso es algo que podríamos hacer en español y que el alumno al principio pues identificara qué género querría usar y explicar un poco la problemática del O, la A, la E, etc. Pero tampoco sé hasta qué punto estamos obligando de una forma a los alumnos a definirse identitariamente si hacemos eso. Entonces, no sé si es quizás un esfuerzo más de en nuestro feedback escribir simplemente como, oye, la O es para chica, la O es para chico, tú puedes elegir el que tú quieras, pero para que sepas las connotaciones. Ya, es lo que yo hago generalmente, o sea, es decir, como levantar la cuestión, ¿no? Dejar la cuestión puesta para que el estudiante pueda reflexionar acerca de eso. Pero yo creo que es algo que cuando pensamos en la escritura y, bueno, es algo nuevo también, o sea, es una cuestión de adaptación y para los estudiantes también, o sea, no sé si, no creo que sea muy fácil a ellos, a todos, especialmente si son LGBTQ, que pueda ser fácil abrir una opción de pronombre en un ambiente de salón de clase. Ni siempre se sienten seguros. Okay. No siempre va a ser tenemos ahora ese problema de que se trata de que tienen que aprender la gramática, que coincide con eso, de conceptos de género, pero en cuanto a eso de identificarse y los pronombres que utilizan, eso ya en este país por lo menos es la norma. O sea, en cualquier grupo de estudiantes, de cualquier club, lo que sea, es la norma, se presentan y casi siempre, pues, si tienen sus gafetes, siempre ponen ahí sus pronombres. Así que pues eso ya no... cada año es más frecuente el uso de... Pero, y estoy pensando eso a lo mejor en el nivel de los que enseñan en primaria o secundaria, que la identidad sexual o de género es quizás todavía no está tan clara o no la tienen tan afirmada. ¿Qué problemática presenta ese para estos jóvenes en las que esos conceptos no están ni mucho menos formados a estas edades? Yo creo que es lo que impide ese tipo de... Bueno, lo que estoy pensando es que es más importante la reacción de sus papás que si niños, niñas, niñas saben, porque según los estudios que se han hecho, claro, las atracciones sexuales no empiezan a desarrollarse hasta la pubertad, pero niños y niñas se reconocen como niños y niñas para la edad de 3 años, 4 años. Así que podrían estas personas tomar alguna decisión, pero sus papás, y pues es ya la situación ya pues un problema político más que nada, creo. No sé. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo ya aquí, si os parece bien, porque ya estamos ya casi 2 horas. Te agradezco muchísimo, Juan Antonio. Es un tema fascinante, es un tema muy complejo, es un tema de cambio continuo, ¿no? Todavía no hay nada, hay pocas cosas asentadas. Por ejemplo, el uso de la E parece desde luego mucho más extendido aquí en Estados Unidos, o creo que también en Chile se usa, ¿verdad? Pero no tanto en otros sitios. A lo mejor en otros sitios hay otras formas que se están utilizando, imponiendo, quiero decir, por el uso cada vez más. Desde luego lo que sí veo es que da para bastantes más talleres, incluso esto que acabas de mencionar ahora de las diferencias de cómo abordar el tema en la enseñanza primaria, el tema que acabas de tocar tú o Juan, pues no es lo mismo en la enseñanza primaria que por ejemplo, en las fases universitarias. Eso me lleva también al tema del estándar, y ahí sí que voy a disentir un poco contigo, porque yo sí que creo que existe un estándar, porque si no, no estaríamos hablando ahora mismo. Es decir,
existe un estándar, no un estándar, existen bastantes estándares. Otra cosa es que cada uno tengamos nuestro idiolecto, nuestro sociolecto, etcétera, pero el estándar es necesario. Y a la hora de enseñar, seguramente hay que enseñar el estándar para luego poder permitirse disentir y mostrar la diferencia, ¿no? Pero con lo cual, esto lo digo también en relación a los distintos niveles, ¿no? No es lo mismo explicar el latines a alumnos universitarios de español que a alumnos de primaria, ¿no? A alumnos que ya tienen un manejo de la lengua que a alumnos que todavía no lo tienen. En fin, que creo que es un tema fascinante, muy complejo, desde luego muy relevante, muy necesario, y que yo creo que deberíamos celebrar algún taller más, a lo mejor centrándonos en cosas más específicas o por niveles, etcétera. Seguro que muchos de los asistentes estarían dispuestos a asistir. Y sí, Juan. Marta, si me permites, también quiero decirle, porque antes se me olvidó al principio, y lo quería decir, la próxima semana, el jueves también, mañana les enviaré el email con la invitación, tendremos el último workshop de esta serie en el que vamos a hablar del aspecto de clase social en el aula y cómo influye pues, las diferentes clases sociales y cómo los materiales reflejan en cierta medida una clase media. Cuando preguntamos dónde fueron de viajes en las últimas vacaciones, y yo estaba trabajando en el restaurante de mi tío porque no podía pagar nada probablemente. Entonces, el próximo jueves, también a las 3, tendremos un ponente de la Universidad de Belgrado, y ahora se me ha olvidado el nombre como siempre, porque siempre soy así, pero él nos va a hablar de clase social en el aula de L. Mañana ya les enviaré el flyer y también una encuesta para que puedan decirnos cómo podemos mejorar los talleres en el futuro. Perdón, Marta, por interrumpirte. Sí, no, yo quería de nuevo agradecer a todos los asistentes su presencia y a Juan Antonio muy especialmente por habernos hecho esta presentación tan inclusiva, tan exhaustiva, tanto de los problemas y de una forma además tan variada. Me ha parecido estupendo la pregunta que nos has hecho al final sobre los sentimientos, ¿no? Porque efectivamente es un tema que toca la identidad, y entonces es algo muy de carne viva, ¿no? Aparte de, y cómo incide en la lengua, así que muchísimas gracias por haber abierto no solo esta serie que creo que vamos a iniciar de talleres por Zoom, sino de habernos abierto las puertas a tratar este tema que creo que deberíamos seguir estudiando en futuros talleres. Así que te emplazo a que en el futuro, aunque nos decías que ya estabas cansado, espero que no. Espero que por lo menos para compartir con colegas de distintos niveles educativos todavía te queden ganas e ilusión para seguir impartiendo algún taller. No sé si quieres añadir algo, Juan Antonio. Simplemente preguntan en el chat que si vamos a tener la copia del PowerPoint. Juan Antonio se ofreció a mandárnoslas en PDF si puede, entonces en cuanto la tenga también la recirculará a todos los asistentes para que lo sepan. Muy bien. No, pues no tengo mucho más que decir, simplemente gracias y gracias también por estos comentarios. Me da mucho gusto saber que existe todavía un ánimo para seguir explorando este tema un poco más en el futuro. Para mí pues ha sido un placer estar presente virtualmente con ustedes. Si quieren ver un poco más detalladamente lo que empezamos a ver, pues sí, muy comprensivo todo lo que vimos. Busquen el artículo que escribí con mi colega Holly y ahí ven con más detalles todo lo que vimos hoy. Y sí, hay una lista de recursos en el handout que se repartió, unos libros que también hablan un poco más sobre las técnicas pedagógicas que empezamos a ver, para que sigan, para que le den un poco de seguimiento y vean cómo podría funcionar dentro de sus propios contextos.
Muy bien, pues entonces ya nos despedimos mañana. Como decía Juan, mañana a los asistentes os vamos a enviar un mensaje con una encuesta y con el anuncio de convocatoria del próximo taller para ver por si quieren repetir la experiencia, y cerrar ya la serie de talleres con ese otro tema también tan interesante, controvertido y delicado, como es el de la clase social. Así que bueno, hasta muy pronto y hasta siempre, Juan Antonio, muchísimas gracias de verdad. Gracias. Hasta luego, adiós.